Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos por delante una exploración detallada que, sinceramente, a mí me tiene fascinada. Y no es para menos, es una convergencia tecnológica que parece sacada de la ciencia ficción. Totalmente. Pero, según los documentos que tenemos hoy sobre la mesa, esto está ocurriendo ahora mismo, en garajes, en laboratorios caseros de todo el mundo. Sí, sí. Es una revolución silenciosa, digamos. Eso es. Vamos a hablar de la unión entre el hardware moderno, una programación muy accesible, y la experimentación radioeléctrica de toda la vida. La misión de nuestro análisis de hoy es entender algo muy concreto. A ver, cuéntame. Cómo la integración de microcontroladores modernos, específicamente el ESP32, Un clásico ya. todo esto está revolucionando el ecosistema del protocolo APRS. Concretamente en la frecuencia de 433.775 MHz. Exactamente ahí. Y para desgranar semejante sopa de letras técnica, porque telita con los acrónimos, hemos revisado una pila inmensa de fuentes. Hemos hecho los deberes, sí. Para quienes nos escuchan, este análisis destila manuales técnicos de hardware, documentos oficiales de la IARU, la Unión Internacional de Radioaficionados y guías de redes experimentales como Uruguay Link. O sea, literatura muy densa. Pero lo que emerge de todo esto es un cambio tectónico en cómo entendemos las telecomunicaciones. Un salto generacional en toda regla. Vamos a desgranar esto, porque la premisa es sencillamente una pasada. Estamos hablando de cómo un pequeño chip, que cuesta, apenas un par de euros, Y literalmente 2 o 3 euros, sí. y programado con 4 líneas de texto, puede crear redes de emergencia más robustas y resilientes que infraestructuras estatales de miles de millones de euros. Es el triunfo del ingenio ciudadano sobre el presupuesto bruto, de cajón. Es que históricamente los equipos de radio eran monolíticos, enormes, costaban el sueldo de un mes, y ahora los manuales apuntan a este protagonista minúsculo, el ESP32. Claro, la diferencia fundamental ahí es la capacidad de procesamiento. Y el coste, evidentemente. ¿Qué hace que este chip sea tan especial frente a lo que había antes? Pues, a ver, no es solo que sea un microcontrolador de doble núcleo, que ya de por sí tiene una potencia de cálculo brutal para su tamaño. Hace 20 años eso habría requerido una torre de ordenador entera. Efectivamente. Pero es que, además, incorpora de fábrica conectividad Wi-Fi y Bluetooth nativa. Aunque el verdadero salto cualitativo, el que destacan las guías de programación embebida, es cómo interactuamos con él. El software, claro. Eso es. Antes, para que un microcontrolador básico se comunicara con un módulo de radiofrecuencia, la persona a los mandos tenía que sudar tinta. Madre mía, me lo imagino. Tenías que configurar registros complejísimos a través de algo llamado Bus SPI, la interfaz de periféricos en serie. Suena a que requeriríamos un doctorado en ingeniería electrónica para que funcionase sin colgarse. Prácticamente. Hacer eso, en lenguajes de bajo nivel, como C, era una tarea ardua, muy propensa a errores de memoria, y requerías conocer la arquitectura interna del chip al milímetro. El código sería críptico a más no poder. Un dolor de cabeza absoluto. Para depurar, escribir en C para un bus SPI era como intentar montar un reloj suizo a oscuras Y con guantes, me imagino. y aquí es donde las fuentes introducen la magia de MicroPython. Exacto. MicroPython lo que hace es abstraer todas esas tareas tan complejas. O sea, democratiza el acceso. Proyectos educativos masivos como el micro.bit de la BBC, que se dio a 1 millón de escolares en Reino Unido, o las placas de Adafruit. Pavimentaron este camino. Demostraron que programar hardware avanzado puede ser tan fácil como escribir unas pocas líneas de código lógico. Casi el lenguaje natural. Es decir, en lugar de pelearte con la gestión de la memoria, alguien con nociones muy básicas le dice al chip, toma este mensaje y envíalo por la radio. Y punto. Así de simple. Y a este cerebro, al ESP32, se le añade el músculo de la radiofrecuencia. Hablan del transceptor Semtech SX12788 en el módulo RA01 o el chip SX1262. Nombres de catálogo total. Sí, sin perdernos en los números de serie que aportan exactamente estos componentes de hardware. Pues, a ver, son el núcleo de la tecnología LoRa, Long Range, largo alcance.
Los documentos subrayan que estos transceptores no trabajan solos, ¿vale? ¿Llevan más cosas integradas? Claro, vienen con etapas de filtrado de radiofrecuencia muy sofisticados. Filtros de onda acústica superficial, los famosos filtros SAW, de la industria, y amplificadores de bajísimo ruido. ¿Y su función principal cuál es? Limpiar la señal. Limpiarla a fondo. Eliminan la estática, el ruido de fondo, las interferencias de otras bandas, y el resultado práctico es que logran unas sensibilidades de recepción absolutamente extremas. Las fuentes mencionan cifras que marean, hasta menos 148 decibelios milivatio, menos 148 dBm. Es una barbaridad. Para dimensionarlo, para la audiencia que no diseña antenas todos los días, yo misma estoy asombrada. Entiendo que esto significa que el equipo tiene un oído excepcionalmente fino. Fino no. Lo siguiente. Significa que puede identificar y decodificar una señal de radio que es trillones de veces más débil que la energía de un teléfono móvil normal. Madre mía. Esta capacidad es la que permite enlaces estables a distancias enormes, incluso en ciudades densas donde no hay línea de visión directa. Lo que antes era físicamente imposible sin repetidores gigantescos en las montañas. Imposible del todo, ¿sí? Vale. Entonces tenemos un cerebro barato, el SP32, y un oído biónico, el LoRa. Esa es la combinación ganadora. Pero claro, ¿qué idioma hablan entre ellos para que esto sea útil? Los documentos dedican páginas y páginas a algo llamado APRS. El sistema automático de reporte de paquetes. Todo un clásico. Cuéntame un poco de esto porque parece el corazón del asunto. Pues mira, el protocolo APRS es una institución venerable en la experimentación radioeléctrica. Se diseñó en los años 80 para enviar datos tácticos en tiempo real. Telemetría, posiciones GPS, mensajería corta. Eso es. Y tradicionalmente, según los documentos de la IARU, este ecosistema ha funcionado en la banda de 2 metros, en frecuencias como 144.800 MHz aquí en Europa. Utilizando una modulación llamada AFSK a 1200 baudios. Efectivamente, AFSK a 1200 baudios. Que suena exactamente a esos viejos módems de los años 90, los que hacían un ruido chirriante espantoso al conectarse a Internet. La analogía es perfecta, porque la tecnología es prácticamente la misma. Son tonos de audio que representan ceros y unos, transmitidos por una señal de radio analógica. Y las fuentes señalan que ese es su gran talón de Aquiles, ¿no? Su vulnerabilidad al ruido. Es su punto más débil. Al basarse en audio, si hay un chasquido de estática o una interferencia de un motor de coche al pasar... Se corrompe el paquete entero. Exacto. El receptor solo escucha ruido y descarta toda la información. Se pierde el dato. Y es aquí donde los textos nos muestran esta migración fascinante impulsada por los experimentadores. Están mudando este tráfico vital a la banda de 70 centímetros. A los 433,775 MHz, el nuevo estándar de facto. Pero lo fuerte es que no solo cambian de dial, cambian la forma de modular la señal. Pasan del viejo ruido de módem al espectro ensanchado por chirp de LoRa, la tecnología CSS. ¿Y ese cambio soluciona el problema de la estática de raíz? La modulación CSS es la clave de bóveda de toda esta revolución. ¿Por qué exactamente? A nivel técnico me refiero. A diferencia del sistema AFSK, que envía tonos en una frecuencia fija, el espectro ensanchado por chirp distribuye la energía a lo largo de un rango de frecuencias mucho más amplio. Hace barridos continuos, ¿no? Sí, unos barridos matemáticos muy precisos. El efecto práctico es que los receptores pueden recuperar los datos incluso cuando la señal cae por debajo del ruido de fondo. Por debajo del piso de ruido. Exactamente. Ofrece una eficiencia espectral y una resistencia a interferencias que el sistema clásico jamás soñaría. Para visualizarlo bien, el sistema antiguo era como intentar mantener una conversación a gritos de punta a punta de un estadio de fútbol lleno de gente. Claro, cualquier pitido o grito de un hincha te corta la frase y no te enteras de nada. Y la modulación CSS sería como enviar a alguien que sabe leer los labios. Aunque el ruido del estadio ahogue el sonido, el receptor descifra el mensaje a la perfección porque mira un patrón distinto. Una imagen mental perfecta. Sí, pero claro, tener una señal inquebrantable en el aire es solo la mitad del puzzle. Cierto. Las fuentes inciden muchísimo en un concepto llamado conectividad híbrida y en la figura de los IGATES. Los Internet Gateways.
Ahí es donde la pila Wi-Fi del ESP32 brilla con luz propia. Parece que el verdadero salto se da cuando conectamos esta radio indestructible de vuelta a la red global. ¿Cómo funciona ese flujo de datos? Imagina un nodo remoto instalado en un todoterreno en medio de un bosque. Vale, sin cobertura de móvil. Cero cobertura. El microcontrolador lee el sensor GPS, empaqueta las coordenadas en un formato de trama estándar como AX25 y las lanza al aire mediante el LoRa en 433.775. Esta señal viaja decenas de kilómetros hasta una ciudad. Y allí, otro nodo pequeño, basado también en ESP32, captura la señal por radio. Y aquí viene la magia. Usando su antena Wi-Fi integrada, este nodo urbano se conecta al router de una casa. E inyecta esos datos instantáneamente en la red global de servidores APRSIs en Internet. Milisegundos. Unes lo local y lo remoto con la infraestructura mundial. Lo fascinante es el minimalismo de esto. Antiguamente, para montar una iGate, los manuales documentan que hacía falta un equipo de radio enorme conectado por cables a un decodificador físico, Que a su vez iba a un ordenador de sobremesa encendido 24/7. consumiendo cientos de vatios, haciendo ruido, acumulando polvo. Y hoy, toda esa cadena se condensa en un chip del tamaño de una caja de cerillas. Que consume apenas unos pocos miliamperios. Ese minimalismo es lo que permite llevar esto a escenarios muy extremos. Y las implementaciones a cielo abierto que documentan son tremendas. Sí, sí. Y aquí las historias cobran vida. El caso de la red Uruguay-Link en Uruguay destaca brillantemente en la literatura. Es un caso de estudio perfecto de experimentación digital. Totalmente. Y no empezaron desde cero. Los documentos dicen que comenzaron integrando lo que llamaban islas digitales. Claro, tenían experimentadores aislados en sistemas incompatibles. Unos en DStar, otros en DMR, otros en System Fusion. Y usando herramientas de puenteo lograron unificarlos a todos. Pero lo más impresionante es su logro actual. Lideran el despliegue de una red nacional de telemetría usando este estándar LoRa APRS en UHF. Están construyendo una malla de datos resiliente sobre todo el territorio, con un coste bajísimo. Y corren aplicaciones muy exigentes sobre estas redes. Por ejemplo, el seguimiento de globos de gran altitud, las famosas misiones HAB. Uf, la exploración estratosférica amateur. Las condiciones ahí arriba son brutales. Temperaturas de 50 grados bajo cero. Y límites de peso estrictos por aviación civil. Cada gramo de batería cuenta. Y evidentemente no vas a mandar un portátil atado a un globo de helio. Ni de broma. Sería inviable. Pues ahí la combinación del ESP32 con el módulo RA01 demuestra todo su potencial. Todo el conjunto, con antena y batería de litio, pesa unas pocas decenas de gramos. Y aún así, gracias a esa sensibilidad extrema de la que hablábamos, envía telemetría continua de temperatura, presión y GPS en vivo desde más de 30 kilómetros de altura. Y lo reciben estaciones base hechas con ese mismo hardware barato. Es la democratización absoluta del espacio. Democratizar el espacio y, sobre todo, proteger la Tierra. Porque las fuentes dedican una atención enorme a lo que llaman resiliencia radial, mediante nodos de emergencia. Un tema crítico hoy en día. Y para explicarlo, hacen referencia a un evento histórico que pone los pelos de punta: las inundaciones de Paso de los Toros en 1959, también en Uruguay. Un escenario apocalíptico según los relatos de la época. Lluvias torrenciales, la represa del Rincón del Bonete amenazando con borrar ciudades del mapa, pero lo más aterrador fue el silencio. Las redes telefónicas y telegráficas colapsaron completamente bajo el agua. Y en medio de ese caos absoluto, fue la radio de los experimentadores la que salvó el día, operando con baterías de coche para coordinar rescates cuando el Estado quedó ciego y sordo. Ese evento se usa como marco conceptual en los manuales modernos. Si trasladamos aquel colapso analógico al presente, el equivalente sería un apagón general, un blackout. La caída de la red eléctrica. Las torres de telefonía aguantarían unas horas con sus generadores, y luego nada. La fibra óptica dejaría de funcionar, el Internet comercial desaparecería. Quizá los servicios estatales mantuvieran comunicaciones encriptadas, pero la población civil y los voluntarios de rescate quedarían totalmente incomunicados. Y ahí es donde la arquitectura de estos nodos LoRa cobra un sentido vital. Al requerir tan poquísima energía, se pueden mantener con paneles solares minúsculos y baterías de litio ferrofosfato. Las LiFePO 4, exacto. Pero el as en la manga, como siempre, es el software.
El modo Deep Sleep del que hablan las guías de MicroPython. Efectivamente. Tú le programas al SP32 que entre en sueño profundo. El cerebro se apaga consumiendo solo microamperios, y el módulo de radio se queda vigilando en silencio absoluto. Y cuando detecta una señal de auxilio, despierta el cerebro en milisegundos, procesa el paquete, lo retransmita y vuelve a dormirse. Con esa estrategia tan elegante, pueden operar de forma autónoma durante años. Es una red ciudadana de último recurso, totalmente inmune a la caída eléctrica. Una maravilla de la ingeniería descentralizada. Pero, y esto es muy importante, los documentos de la IARU se apresuran a recordar que esto conlleva una gran responsabilidad ética. El uso del espectro radioeléctrico público no es un juego, desde luego. No puedes encender transmisores y saturar el aire. Hay una frase brillante en uno de los manifiestos. El espectro es el taller para experimentar. Las redes sociales son el café para charlar. Me encanta esa analogía. Deja clarísimo que la experimentación en 433.775 exige un civismo exquisito. Porque las señales LoRa, por su propia naturaleza de espectro ensanchado, ocupan un ancho de banda considerable, unos 125 kHz. Para ponerlo en perspectiva para la audiencia, una transmisión clásica de telegrafía en código Morse ocupa una fracción mínima de 1 kHz. Y aquí estamos usando una autopista anchísima. Así que compartir el recurso no es cortesía, es necesidad técnica. Las normativas fijan reglas de convivencia claras que el código MicroPython debe contemplar sí o sí. La primera regla documentada desde hace décadas es verificar que la frecuencia esté libre antes de emitir. La famosa interrogación QRL. El chip debe escuchar antes de hablar. Exacto. La segunda es mantener el ciclo de trabajo, el duty cycle, al mínimo absoluto. Complías el dato, lo envías en una ráfaga de milisegundos y callas. Cedes el turno. Y la tercera norma inquebrantable. Cada paquete debe incluir el distintivo de llamada oficial asignado por los reguladores, cumpliendo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Transparencia total. Y esta adherencia a las reglas demuestra una evolución filosófica muy interesante en la comunidad. Se alejan de cierta nostalgia tóxica que a veces permeaba el hobby, esa idea de aferrarse a la tecnología de válvulas de hace medio siglo. Claro. La adopción de la filosofía Maker, con su código abierto y su enfoque práctico, ha transformado esto. Quienes operan estas redes actúan hoy como auténticos científicos ciudadanos. Validando hipótesis de propagación, ensayando protocolos de emergencia de verdad, construyen en lugar de quejarse de que los tiempos cambian. Es una actitud proactiva muy necesaria. Entonces, después de este repaso desde el código hasta la estratosfera y la ética del aire, ¿cuál sería nuestra síntesis ejecutiva hoy? Pues, a modo de resumen, la literatura nos demuestra que la convergencia tecnológica ha democratizado las infraestructuras resilientes. La sinergia entre la sensibilidad del LoRa, la potencia del ESP32 y la simplicidad de MicroPython es imbatible. Una herramienta de comunicación extraordinariamente robusta. Sin duda. Y consolidar la frecuencia de 433.775 MHz como el estándar es un éxito rotundo. Demuestra que las redes ciudadanas, con rigor técnico, pueden superar en eficiencia a muchos sistemas convencionales. Y todo en una perspectiva muy clara. Pero antes de poner el punto final, quiero dejar flotando un pensamiento, una reflexión provocadora que encontré en los márgenes de los documentos más teóricos. A ver, sorpréndeme. Algo que roza el límite de lo posible hoy en día. Yo le he dado muchas vueltas. ¿Qué pasaría si diéramos un paso más e inyectáramos a estos pequeños nodos LoRa algoritmos de inteligencia artificial cuántica? Lo que llaman Edge AI. Exactamente. Las investigaciones de vanguardia sugieren que, en un futuro cercano, una IA integrada directamente en el silicio de un chip de 3 euros podría aprender de la propagación ionosférica en tiempo real. Madre mía. O sea, aislar y reconstruir señales infinitamente débiles, separándolas del ruido térmico, basándose solo en modelos de probabilidad matemática. Sin intervención humana alguna. La pregunta para quien nos escuche queda ahí. ¿Estamos verdaderamente al borde de crear mallas cognitivas autoconfigurables en la banda de 70 centímetros, capaces de predecir desastres y superar cualquier sistema inventado hasta ahora? Es una frontera del conocimiento apasionante. Desde luego, invita a no dejar de cuestionar todo lo que damos por sentado. Ha sido un privilegio analizar toda esta documentación hoy contigo.
El privilegio es compartido, de verdad. Invitamos a la audiencia a sumergirse en estos manuales, a seguir explorando y construyendo conocimiento. Este fascinante universo tecnológico ya está literalmente al alcance de la mano. Hasta la próxima inmersión.